Vamos a ver ahora sí la última regla que se denomina o se llama la regla de la cadena. Regla de la cadena. ¿Qué número sería esta? No numeré las anteriores, pero si no estoy mal, esto como que debe ser La novena, profe. la novena, o sea que colocaste las trigonométricas todas juntas como una sola. Sí, creo. Pues realmente no es que sea importante, porque yo no voy a decirles la octava o la novena, de hecho sería la décima más bien, porque la octava era logarítmica, o sea que la novena serían todas estas trigonométricas. Y entonces quedaríamos con la siguiente que sería la décima. Ah, nos quedaría la décima, que esta sería entonces regla de la cadena. La regla de la cadena aplica para funciones dentro de otras funciones. ¿Ok? Aplica para funciones dentro de otras funciones. ¿Cuándo tengo yo una función dentro de otra función? Por ejemplo, cuando yo tengo una función y toda esa función está elevada a un exponente. Profe, ¿Sí? profe, perdón por llegar tarde, pero es que el internet últimamente ha estado como malo desde ayer. Listo, ya vi por ahí tu mensaje. No hay problema. Otro ejemplo, cuando yo tengo la raíz, una raíz enésima, y aquí adentro tengo otra función. ¿Sí? Bueno, la función interna la vamos a llamar g. ¿Listo? Es decir, la función que queda por dentro la voy a llamar g. Entonces voy a cambiar un poquito de eso, que es cuando yo tengo g y todo está elevado a un exponente n. O cuando yo tengo la raíz n de una función interna que estamos llamando g. O por ejemplo, si yo tengo una razón trigonométrica, por ejemplo, el coseno de una función g, ya no es de solamente x, sino que además va a una función interna, una función logarítmica, logaritmo en base a de una función g. ¿Listo? O una función exponencial. Por ejemplo, cuando tenemos a elevado a una función g. ¿Sí? Todos estos casos aplican para regla de la cadena. No hay que confundir la regla de la cadena, por ejemplo, con la regla del producto. La regla del producto, acuérdense, y la acabamos de hacer, era cuando yo tenía el producto de dos funciones, ¿cierto? Esto era f multiplicado por g, o g multiplicado por h. Hicimos la nomenclatura como la venimos utilizando. G multiplicado por h. Esto no es una función dentro de otras funciones. Lo mismo ocurre con el caso de la regla del cociente, donde nosotros tenemos una función dividido entre otra función. Eso no hace parte de la regla de la cadena, porque aquí no tengo una función dentro de la otra, sino estamos dividiendo o estamos operando dos funciones entre sí. ¿Listo? La regla de la cadena se puede extender para más funciones dentro de más funciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo la raíz de el seno de una función g de x?
Entonces, aquí ¿cuántas funciones realmente tenemos? Tenemos la función g, pero también tengo la función trigonométrica seno y también tengo la función la función radical, ¿cierto? O sea que en este caso hay tres funciones y precisamente hay funciones dentro de funciones. Dentro del radical está el seno y dentro del seno está la función g. ¿Sí está claro hasta ahí, chicos? No, ¿No? ¿Cómo que no? no. ¿No ven que dentro del radical hay una función que es el seno? Recuerden que para la cadena es porque tenemos funciones dentro de funciones. Entonces, el seno está dentro de la función radical y la función g está dentro de la función seno. ¿Listo? Entonces, este es un caso donde también aplica la regla de la cadena. Lo que ocurre es que no hemos visto cómo es la regla de la cadena o cómo se aplicaría. Entonces, la regla de la cadena me dice que si yo tengo una función y esa función se compone de una función que contiene a otra función. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Aquí tenemos una función que está dentro. Aquí la función que está por dentro es la función h. ¿Ok? Y la función que está por afuera es la función g. En este caso me dice que la derivada sería de x, pues sería igual a la derivada de la función g con su función interna h multiplicado por la derivada de la función de adentro. ¿Listo? Esa es la famosa regla de la cadena. Y que parezca una derivada. Lógicamente, Profe, ¿cuándo puede subir este video? Es que se empezó a trabar hoy mismo lo puedo subir. mucho el audio y es de lo que dice. Ok, hoy mismo lo puedo subir. Entonces, la regla también se extiende. Decíamos que si hay más funciones dentro de otras funciones, entonces la regla se puede extender sencillamente y vamos multiplicando por las derivadas de las funciones que vayan quedando por dentro. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Digamos que vamos a derivar la función f de x igual. Vamos con el primer caso, donde yo tengo una función, digamos la función seno de x, y toda ella está elevada al exponente 3. Des en cuenta que corresponde a este primer caso. ¿Listo? Para eso, nosotros vamos a ver cuál sería la función que está por dentro. ¿Ok? La función que está por dentro es la que vamos a llamar h. Y esa función que está por dentro es el seno. Seno de x. ¿Listo? O sea que esto lo estamos llamando h. ¿Sí está claro? Y entonces vamos a la siguiente función, que es la función que está por fuera, que es la que vamos a llamar g. Entonces, ya no voy a decir que es seno elevado a la 3. Ahora voy a decir que es h elevado a la 3. Y ahí tengo mis dos funciones, la función de adentro y la función de afuera. En forma semejante a lo que hicimos con regla del producto, regla del cociente,
hallamos sus respectivas derivadas. Entonces, la derivada del seno, ¿cuál sería? Menos coseno. No, señor. Ah, sí, menos coseno, perdón, sí. Menos coseno. Menos coseno de X. ¿Cuál sería la derivada? Ojo, porque en este caso ya G, decimos que no es G de X, sino que decimos que es G de H. Porque aquí la letra es H. Entonces, G' de H. ¿Cómo derivo algo elevado a la 3? Recordamos que esa es como la segunda regla, que es la de la polinómica, que sería 3h elevado al cuadrado. ¿Sí está claro hasta ahí? Y sencillamente formamos lo que me dice la regla. Entonces, f' de x dice que es igual a g'. G' es 3h al cuadrado multiplicado por h'. Y h' es menos coseno de x. Dense en cuenta que en este caso sí he colocado el paréntesis para no confundirlo con una resta, ¿no? Sino que estoy multiplicando una expresión negativa. Por eso es que coloco el paréntesis. Ahora, tenemos que devolvernos a términos de X. ¿Por qué? Porque es que en el ejercicio no había ninguna H. El ejercicio inicialmente no tenía ninguna H. Nosotros le colocamos una H para simbolizar lo que estaba por dentro, pero no había realmente una H. Entonces, ¿cómo quedaría? F' de X es igual a 3 multiplicado por H, pero aquí me dice que H es seno de X, o sea que sería 3 seno de X elevado al cuadrado. Y eso multiplicado por menos coseno de X. Y esa ya sería la derivada de la función. Vamos a ver. Profe, me falta un pedazo por copiar de la... Ok. Entonces, veamos otro ejemplo. F de X igual al logaritmo en base 3 de 4x al cuadrado menos 5. Recuerden que lo primero que tengo que identificar es la función que queda por dentro. La función que queda por dentro es toda esta. O sea que esto es lo que voy a llamar h. Así que vamos a tener nuestra primera función que sería h, que es 4x al cuadrado menos 5. Y la función g es la función que queda por fuera, que es logaritmo en base 3 ¿de quién? Pues de h. ¿Listo? Lo siguiente que hacemos es hallar sus derivadas. Profe, ¿Sí? o sea que h siempre va a ser la que queda dentro de la otra función. Pues, digamos que por la nomenclatura que estamos utilizando, sí. Pero uno puede utilizar cualquier letra. Puedes utilizar la M, la N. De hecho, cuando tengamos más funciones dentro de más funciones, pues voy a tener que utilizar más letras. Pero, pues el orden siempre es que tú empiezas es con la primer función, que es la que está por dentro. Entonces, H', ¿qué sería? Recuerden la regla, multiplico el 2 por el 4, entonces sería 8x
y le disminuimos un grado, entonces 2, si le disminuimos un grado quedaría en 1, menos la derivada de 5. Ya sabemos que la derivada de una constante es igual a 0, así que ahí quedaría la derivada. Ahora, derivada del logaritmo. ¿Sí se acuerdan cómo era? ¿La tienen por ahí? ¿No la tienen? Da 1 sobre Sí. X. Correcto, 1 sobre, pero como ahora la letra ya no es X, ¿cuál es la letra que estoy utilizando ahorita? H O sea que sería 1 sobre H multiplicado por ¿qué? por el logaritmo Por el logaritmo y natural. natural de 3. Eso es. Vamos a ver que esto parezca una H. Y la regla lo que me dice es multiplique esas dos derivadas. Entonces f' sería igual a 8x multiplicado por 1 sobre h por el logaritmo natural de 3. Y lo último que hacemos es volver a esa h a lo que era inicialmente. Entonces quedaría como 8x multiplicado por 1 sobre h. ¿Pero quién era h? ¿Quién ve lo que es h? 4x al cuadrado menos 5. 4x al cuadrado menos 5. Eso es h. Multiplicado por el logaritmo natural de 3. Y ya nos quedó la derivada. ¿Más claro este ejercicio? Sí, señor. Bueno, veamos otro ejemplito. Al principio yo sé que empieza a ser un poquito complicado, pero en la medida en que vamos ejercitando, vamos entendiendo un poquito mejor. F de x igual a 5 elevado a la 2x al cubo menos 1. Entonces, ¿cuál sería la función interna? ¿Cuál sería h aquí en este caso? 2x al cubo menos 1. Perfecto. 2x al cubo menos 1. ¿Quién sería la función g? El 5. ¿El qué? El 5. 5. ¿5 nada más? 5 elevado a h. 5 elevado a la h. Y hallamos sus derivadas. H' serían 3 por 2, 6. X elevado al cuadrado menos la derivada de 1, pero sabemos que la derivada de una constante es 0, entonces queda así nada más. ¿Y g', qué sería? ¿Qué tipo de función es esa? Exponencial. Correcto, exponencial. ¿Cómo es la regla de la exponencial? Me dice que queda exactamente lo mismo, ¿no? 5 elevado a la h. Pero tengo que multiplicarlo por logaritmo natural de 5. Y ahora armo la regla que me dice que es el producto de esas dos. O sea que f' es igual a 6x elevado al cuadrado multiplicado por g', que es 5h. ¿Podemos de una vez convertir a h? ¿Quién es h? Para no escribir tanto. 2x al cubo menos 1. 2x al cubo menos 1 multiplicado por el logaritmo natural de 5. Y ya nos quedó la regla de la cadena o la derivada. Vamos con una
un poquitico que trae algo más, y es cuando tenemos raíces. O cuando existen raíces. Entonces, ejemplo, f de x es igual a la raíz cúbica. Profe, son dos diferentes esos de arriba, ¿cierto? Sí, fueron dos ejemplos diferentes. Ok. Digamos que tenemos la raíz cúbica de 5x al cubo menos 2x. ¿Listo? Entonces, igual, ¿cuál sería la función h? 5x al cubo menos 2x. ¿Cuál sería la función g? El radical. Raíz cúbica de h. Y hallamos sus respectivas derivadas. H', 3 por 5, 15x al cuadrado menos 2. 2. Listo. ¿Se acuerdan cómo quedaba esto? La de un radical. No. Vamos a hacerla pasito a pasito por aquí. Acuérdense que cuando decíamos que teníamos la raíz cualquiera de un término, eso lo podíamos escribir como de esta forma. El exponente de la h, el exponente que está aquí adentro de la h es 1 y el exponente del radical que es 3. Y ahora sí derivamos es esto. Entonces quedaría como 1/3 de h, y entonces a ese exponente le restábamos 1. 1/3 menos 1, ¿cuánto da? ¿Cuánto? Esperen que estamos copiando. Cristian. Menos 2/3. Menos 2/3. ¿Listo? Esta realmente sería la derivada de g. O sea que eso lo debería colocar por aquí. G' igual a esto. Pero recuerden que lo convertíamos a su forma radical. Y entonces, lo primero, para que me quite el signo negativo, entonces lo pasábamos para abajo. Upa, me quedó como si el 3 fuera un exponente. Entonces quedaría como elevado a la 2/3. Eso era lo primero que hacíamos para quitar ese signo negativo. Y después si lo llevábamos a su forma radical, entonces quedaba como 1/3 por la raíz. Y entonces si el denominador es 3, aquí queda un 3. Y quedaría h elevado al cuadrado. Y ya esta es la forma radical de esa derivada. Entonces g' me quedaría como 1/3 por la raíz cuadrada de h, perdón, raíz cúbica de h elevado al cuadrado. Y como hemos hecho anteriormente, lo que hacemos es multiplicar esas dos derivadas. Entonces, ahora sí, tendríamos que sería h', 15x al cuadrado menos 2. Aquí, chicos, súper importante colocarle un paréntesis. Por 1/3 por la raíz cúbica de h. ¿Pero quién era h?
5x al cubo menos 2x. Menos 2x. Y eso está elevado al cuadrado. Y ya tenemos nuestra derivada. ¿Ok? En este caso vamos a colocar tres funciones. Entonces, f de x igual a la tangente de 2x elevado a la 4 menos 3x al cuadrado. Y la tangente a su vez está elevada a otro exponente. Digamos que está esto elevado al cubo. ¿Listo? Entonces, en este caso hay tres funciones. Una que es la polinómica que está por dentro, otra que es la tangente y todo está elevado a la 3, o sea que tenemos nuestras tres funciones. Por lo tanto, aquí vamos a hablar de una primera función que sería 2x elevado a la 4 menos 3 por x elevado al cuadrado. ¿Cuál sería la segunda función? La tangente de h. Tangente de h, correcto. Tangente de h. Y la última función, vamos a llamarla L. ¿Cuál sería L? G al cubo. E elevado al cubo. Parece que el señor ya la cogió como era. Listo, y hallamos sus derivadas. Entonces, h'. ¿Cuánto da? Ocho 8x a la 3. 8x a la 3 Buena, Peter. menos ¿qué? 6x. Menos 6x. ¿Qué sería g'? Profe, ahí o sea, para sacar h' se multiplicó por 4, pero, o sea, ¿por qué un número se multiplica siempre por 4? No, eso depende del exponente. Acuérdate que esta es la segunda regla que dijimos que, Ah, ok, ya vi. acuérdate que se multiplica el exponente por el de abajo y se le disminuye un grado. Ok, derivada de la tangente, ¿cuál es? Secante de h Secante de h por tangente de h. por tangente de h. ¿Y qué sería L'? G3 ¿Ves? por el logaritmo de 3, creo. No, porque esta no es exponencial. G al cuadrado. ¿Y nada más? ¿No falta algo? Recuerden, el exponente viene abajo. Entonces sería 3g elevado al cuadrado. ¿Ok? Y ahora la derivada es la multiplicación de estas tres. Entonces, f' sería igual a h', 8x al cubo menos 6x. Multiplicado por la segunda derivada, que sería g, que es secante de h. ¿Pero quién era h? 2 al cuadrado menos 3. X a la 4 menos 3x al cuadrado. Multiplicado por tangente, otra vez de h y otra vez h vuelve a ser
2x a la 4 menos 3x al cuadrado. Ya tenemos la segunda derivada. Aquí vamos a convertir esto más bien en un corchete por todo lo que hay dentro. O sea que esto era h', todo esto es g', y ahora me falta l', que es 3 por g, pero ¿quién es g? G es tangente de H. de h, pero ¿quién es h? Tangente de 2x a la 4 menos 3x al cuadrado. 2x elevado a la 4